¿Qué harías vos si el motor del avión en el que viajás explotara de repente? ¿Gritarías? ¿Rezarías? ¿O te quedarías paralizado, sin poder emitir un solo sonido? Aquel día, lo que retumbó en la cabina no fue el rugido ensordecedor de un motor a reacción, sino el estruendo seco y violento de una explosión. Un «bang» que lo cambió todo. La nave se sacudió con una furia brutal, alguien gritó, otro comenzó a rezar en voz baja, un bebé rompió a llorar con desesperación. Y en el centro de todo ese caos estaba yo, Aisa, tripulante de cabina de una aerolínea griega. Siempre había sentido un orgullo inmenso por mi trabajo, que me permitía recorrer el mundo, pero ese día, por primera vez, la palabra «muerte» se instaló en mi mente con una claridad aterradora. Y fue en ese mismo instante, por un capricho del destino, que también comencé a descubrir la verdadera cara de un país llamado Argentina. Esta es la historia de cómo aprendí sobre el peso de la vida, la calidez de la gente y lo que significa la verdadera riqueza de un pueblo. Todo ocurrió cuando ya llevaba un tiempo en la compañía, empezando a sentirme cómoda y segura en mi rol como tripulante en vuelos internacionales. Me habían asignado un vuelo con destino a Nueva York, y recuerdo haber llegado al aeropuerto esa mañana con una mezcla de emoción y esa ligera tensión que siempre precede a un largo viaje transatlántico. El cielo era de un azul profundo, impecable, y la cabina se iba llenando poco a poco con la energía expectante de los pasajeros, todos ilusionados con el viaje que estaban a punto de comenzar. Les dimos la bienvenida a bordo, realizamos las demostraciones de seguridad y, finalmente, despegamos. El ascenso fue suave, perfecto. Recuerdo que me permití un suspiro de alivio, pensando en el tranquilo vuelo que nos esperaba. Fue justo en ese momento. De repente, del lado izquierdo del avión, un estallido tronador, como si una puerta de acero hubiera reventado, sacudió cada fibra de la aeronave. La vibración subió desde el suelo y recorrió mi cuerpo en una fracción de segundo, una sacudida tan violenta que el cinturón de seguridad se me clavó en el pecho. Las luces de la cabina parpadearon y los vasos de plástico sobre las bandejas saltaron por los aires. ¿Qué fue eso? Che, explotó algo, escuché la voz temblorosa de una mujer en el asiento de atrás. Desde otra fila, se escapó un grito ahogado, casi un sollozo. Un bebé, que hasta entonces dormía plácidamente, comenzó a llorar a todo pulmón. Tranquilo, mi amor, ya pasó, le susurraba su madre, abrazándolo con desesperación, pero su propia voz delataba el pánico que sentía. Mis oídos zumbaban, mi corazón latía desbocado, martillándome las costillas como si quisiera escapar. La garganta se me secó de golpe y, por más que intentaba, no podía tragar saliva. Unos segundos después, que parecieron una eternidad, la voz del capitán resonó por los altavoces de la cabina. Su tono era increíblemente calmo, pero firme. Se ha producido un incendio en el motor izquierdo. Siguiendo el protocolo, hemos apagado el motor y procederemos a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina. Solicitamos a todos los pasajeros que mantengan la calma y sigan las instrucciones de la tripulación. Incendio. Esas dos sílabas bastaron para que mi mente proyectara el peor de los escenarios. El miedo se apoderó de mí. Al instante siguiente, el pánico se desató en la cabina como una ola imparable. Las voces se superponían, creando una sinfonía de terror. No, no puede ser, es mentira. Nos vamos a caer. ¿Verdad que no nos vamos a caer? Mamá, tengo miedo. Agárrate fuerte, mi vida, tranquilo, que no pasa nada, te lo prometo. Dios mío, por favor, ayúdanos. Vi a un hombre persignarse frente a mí, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en una plegaria silenciosa. ¿Y el celular? Déjame mandar un mensaje, por favor. Apague el celular, señor. Ahora tiene que seguir las instrucciones, gritaba uno de mis compañeros, corriendo por el pasillo. Mis manos se aferraban al respaldo de un asiento con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mis dedos, entrelazados sobre mi regazo, empezaban a sudar.
Podía sentir el pulso de mi propio corazón retumbando en mis tímpanos, como si los golpeara desde adentro. Pero yo era tripulante de cabina. Sabía perfectamente que si una persona pierde el control, el pánico se contagia como un virus. Aunque estuviera aterrada, aunque mis piernas temblaran, tenía que mostrar un rostro que transmitiera seguridad. Respiré hondo, apreté con fuerza el micrófono del intercomunicador y hablé. Señoras y señores, por favor, mantengan la calma y permanezcan sentados. El capitán tiene la situación bajo control y está tomando las medidas adecuadas. Inclinen la cabeza y protéjanla con los brazos, apoyándose contra el respaldo del asiento delantero. Adopten la posición de emergencia. Nosotros, la tripulación, los guiaremos en todo momento. Todo va a estar bien. La voz salió. De algún modo, logré tragarme el miedo y las lágrimas para sonar profesional, pero mis piernas no dejaban de temblar. Debajo del uniforme, sentía como un sudor frío me recorría la espalda. Con el motor izquierdo apagado, el avión se inclinaba hacia la derecha de forma mucho más pronunciada de lo normal mientras descendía. Por la ventanilla solo se veía una extensión infinita de nubes de un blanco azulado. No había rastro de la tierra, solo la sensación vertiginosa y real de estar cayendo hacia lo desconocido. A mi alrededor, el aire estaba cargado de rezos, sollozos ahogados, y gente que llamaba a sus seres queridos. Un murmullo incesante del deseo universal de vivir. Mi mente era un torbellino de miedo y angustia. En los entrenamientos habíamos simulado emergencias incontables veces, pero la realidad era brutalmente diferente. ¿De verdad íbamos a estar bien? ¿Lograríamos aterrizar de una pieza? Miles de preguntas sin respuesta se agolpaban en mi cabeza. El avión descendía lentamente, impulsado por un solo motor, pero descendía de forma segura y controlada. Íbamos a aterrizar de emergencia en un aeropuerto argentino. Si ustedes, en este momento, se pusieran en mi lugar, en el lugar de Aiza, ¿qué sentirían? Un terror y una ansiedad que desafían la imaginación. Y, al mismo tiempo, una extraña y diminuta esperanza depositada en un país desconocido. En medio de la aeronave que se sacudía, cerré los ojos y esperé el momento del impacto, rezando como nunca antes en mi vida. Finalmente, con un impacto violento y el chirrido ensordecedor de los neumáticos contra el asfalto, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Un suspiro colectivo de alivio llenó la cabina, seguido de un estallido espontáneo de aplausos y vítores. Yo también sentí una profunda gratitud por estar a salvo. Como tripulante de cabina, mi primer deber era garantizar la seguridad de todos, y lo habíamos logrado. Sin embargo, ese alivio duró poco. Aún nos quedaba una tarea crucial: desembarcar a todos los pasajeros de forma segura y coordinar con el personal del aeropuerto argentino. Una nueva ola de tensión me invadió el pecho. ¿Podríamos comunicarnos? ¿Entenderían nuestro inglés? ¿Sería una transición fluida? La incertidumbre me carcomía. Y en medio de esa ansiedad, un recuerdo desagradable vino a mi mente sin ser invitado. Fue una experiencia amarga que tuve en un aeropuerto de otro país de la región, cuando me asignaron a una ruta sudamericana. La suciedad de la sala de descanso de la tripulación, la falta de modales de algunos pasajeros, ese ambiente general de desidia que hacía que cada minuto allí fuera incómodo. Ahora aterrizamos de emergencia en Argentina, pensé. Otro país de la misma región. ¿Será que voy a tener que pasar por lo mismo? ¿Por esa misma sensación de abandono y desinterés? Ese pensamiento pesimista me oprimía aún más el corazón. Sin embargo, toda esa ansiedad y esos prejuicios se desvanecieron en el instante en que se abrió la puerta del avión. Al otro lado nos esperaba un equipo de personal de tierra de Ezeiza, con sonrisas genuinas y una calidez que se sentía en el aire. Bienvenidos. ¿Están todos bien? Tranquilos, che, ya pasó lo peor, nos decían. Aunque hablaban en español, sus palabras y sus gestos amables eran un bálsamo que envolvía nuestra angustia. Se movían con una eficiencia y una naturalidad asombrosas, como si hubiéramos trabajado juntos toda la vida. Nos ayudaron con una profesionalidad impecable, pero también con una humanidad que me desarmó.
La coordinación para guiar a los pasajeros, la verificación del equipaje, y los pequeños gestos de preocupación hacia nosotros, la tripulación. Su respuesta, rápida y a la vez profundamente humana, me dejó sin palabras. Estaba conmovida hasta la médula. Durante los trámites de inmigración, esa calidez del personal argentino volvió a reconfortarme. Nos veían confundidos con los formularios y los procedimientos desconocidos, y se acercaban uno por uno a explicarnos todo con una paciencia infinita, a veces mezclando español con un inglés esforzado pero claro. ¡Qué susto se habrán pegado! Pobrecitos, qué viaje. Ya están acá, descansen, me dijo una oficial de migraciones con una palmadita en el hombro. No tienen idea de cuánto significaron esas simples palabras para mí. Sentí como el nudo de tensión que llevaba en el estómago comenzaba a deshacerse lentamente. Una vez terminados los trámites, un supervisor del aeropuerto se nos acercó. Ahora los vamos a acompañar a la sala de descanso exclusiva para tripulaciones. Por favor, pónganse cómodos, relájense todo lo que necesiten. Sala de descanso. Al escuchar esas palabras, mi corazón se debatió entre la esperanza y la aprensión. ¿Cómo sería una sala de descanso en un aeropuerto argentino? La mala experiencia anterior seguía grabada a fuego en mi memoria. No podía evitar imaginarme de nuevo aquellos sofás mugrientos, las mesas cubiertas de polvo. Solo de pensarlo se me revolvía el estómago. Pero, al mismo tiempo, recordaba la increíble amabilidad y profesionalismo del personal que acabábamos de conocer. Quizás podía permitirme tener un poco de esperanza. Con esa mezcla de emociones contradictorias en el pecho, seguí el personal del aeropuerto por un largo pasillo. Nos detuvimos frente a una puerta de madera maciza. Respiré hondo una vez, reuní todo el valor que me quedaba y la abrí. No puede ser, fue lo único que atiné a pensar. Quedé completamente muda. Lo que se desplegaba ante mis ojos no se parecía en nada, absolutamente en nada, a la sala de descanso que había imaginado. Era una visión increíble, casi irreal. Un espacio impecablemente limpio, tan amplio y elegante como el lobby de un hotel de lujo. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos y terrosos, la iluminación era suave e indirecta, creando un ambiente de calma absoluta. Había enormes sofás de cuero que invitaban a hundirse en ellos, y las paredes estaban decoradas con obras de arte abstracto de un gusto exquisito. Por un momento, creí que me había equivocado de lugar, que había entrado por error en la suite presidencial de un hotel 5 estrellas. Es increíble, susurró a mi lado mi compañera, Elara, quien estaba tan estupefacta como yo. Nos miramos la una a la otra sin poder articular palabra, simplemente boquiabiertas, asimilando la escena. Lentamente, entré en la sala. Mis pies se hundieron en una alfombra mullida y espesa. En una de las paredes colgaba un televisor de pantalla gigante, y en una esquina había hasta sillones de masaje. No solo eso, sino que también había una zona de trabajo con varias computadoras de última generación y una conexión a Internet de alta velocidad. No lo podía creer. ¿De verdad esto era una sala de descanso en un aeropuerto? La comodidad era tal que la tensión del aterrizaje de emergencia, la ansiedad y el agotamiento se desvanecieron en un instante, como si nunca hubieran existido. Elara, visiblemente emocionada, me codeó. Aisa, mira esto. Chequea este sillón de masajes. Parece que estamos en un spa, boluda. Yo, sin quedarme atrás, señalé hacia otro rincón. Es increíble. Y la tele es una locura, parece un cine. Mira, tienen una pava eléctrica y un mate. Con yerba y todo. Como dos nenas, empezamos a recorrer la habitación de punta a punta, maravillándonos con cada detalle. En ese momento, recordé la sala de descanso del otro aeropuerto. Aquel sofá raído con manchas sospechosas, la mesa pegajosa, y ese olor indefinible a encierro y abandono. Comparado con aquello, esto era el paraíso. No, era más que eso. La diferencia era abismal, como comparar el cielo y el infierno. Sentí una profunda gratitud naciendo desde el fondo de mi corazón.
Esta hospitalidad, este cuidado por el detalle, esta limpieza y confort. ¿No era esta, acaso, la verdadera riqueza de Argentina? Decidí que aprovecharía al máximo este oasis para reponerme del susto y del cansancio del viaje. Lo que no sabía en ese momento era que este espacio de serenidad sería solo el comienzo de una serie de sorpresas y emociones aún mayores que Argentina me tenía preparadas. Después de reponer fuerzas en esa maravillosa sala de descanso, al día siguiente le preguntamos a un miembro del personal del aeropuerto qué lugar nos recomendaba visitar. Con una sonrisa de oreja a oreja, nos sugirió, ¿por qué no van al centro? El obelisco es algo que tienen que ver. Daba la casualidad de que mi colega, el Ara, había visto fotos del obelisco en las redes sociales y llevaba tiempo soñando con conocerlo. ¿El obelisco? Sí, obvio que quiero ir, exclamó el Ara con los ojos brillantes. Desde acá pueden tomar el tren de la línea Roca hasta Constitución, y de ahí combinan con el subte, la línea se los deja justito ahí. Es re fácil, no se van a perder, nos explicó el muchacho con una amabilidad increíble, detallándonos incluso las combinaciones. ¡Qué gente tan gaucha! El trayecto desde la terminal hasta la estación de tren fue sorprendentemente sencillo. Las señalizaciones eran claras, los pasillos estaban impecables. Llegamos a la estación sin el menor problema. Incluso para comprar los boletos, el empleado de la ventanilla nos explicó todo en un inglés más que decente, y lo hicimos en un santiamén. Mientras esperábamos en el andén, fui testigo de otra escena que me dejó asombrada. La gente formaba una fila ordenada y esperaba el tren en silencio. Nadie les daba indicaciones, no había guardias organizando a la gente, todos, como si fuera lo más natural del mundo, respetaban su turno. Esta imagen de orden cívico me conmovió. Recordé la vez que intenté tomar un tren en otro país, con gente empujándose para subir primero, conversaciones a los gritos y el suelo lleno de basura. La diferencia era abismal y me dejó reflexionando. El interior del tren también era sorprendentemente cómodo. Los asientos limpios, el vagón silencioso, y por la ventanilla se veía un paisaje urbano fascinante, lleno de contrastes. En un abrir y cerrar de ojos, llegamos a nuestro destino en el corazón de Buenos Aires. Al salir de la boca del subte en la estación Diagonal Norte, ahí estaba. El obelisco, gigante, imponente, recortándose contra el cielo. ¡Guau!, exclamamos el Ara y yo al unísono. Una presencia abrumadora que parecía perforar el cielo, con un diseño art déco elegante y poderoso. Nos quedamos sin palabras, simplemente admirándolo. Decidimos subir a la terraza de un edificio cercano para tener una vista panorámica. A medida que el ascensor subía, mi corazón latía con fuerza. Y al llegar arriba, lo que se desplegó ante nuestros ojos fue un paisaje urbano que te quitaba el aliento. Un cielo azul inmenso y, a nuestros pies, la ciudad de Buenos Aires extendiéndose en todas direcciones. A lo lejos, en lugar de una montaña nevada, podíamos distinguir la inmensidad del Río de la Plata, tan ancho que parecía un mar, y hacia el otro lado, la llanura pampeana que se perdía en el horizonte. Una vista única, sobrecogedora. ¡Qué belleza!, susurramos ambas, hipnotizadas. Después de disfrutar del paisaje, nos sentamos en el bar de la terraza. Pedimos unos alfajores de maicena y un mate para compartir, sumergiéndonos por completo en la cultura local mientras contemplábamos la ciudad. El Ara, pensativa, comentó, en Grecia, es imposible llegar a un lugar tan icónico y disfrutar de una vista así con esta facilidad. Para ir a cualquier sitio turístico desde Atenas, tenés que aguantarte horas de colectivo, y siempre con un ojo puesto en tus cosas para que no te roben. En cambio, acá. Che, se siente todo tan libre, tan sin estrés. Asentí, completamente de acuerdo con sus palabras. Realmente era así. En todos los lugares a los que habíamos ido en Buenos Aires, nos habíamos sentido seguras, todo estaba limpio y la gente era increíblemente amable. Quizás no existía otro lugar en el mundo donde se pudiera disfrutar del turismo con tanta tranquilidad y comodidad. Un profundo sentimiento de gratitud hacia este país y su gente me llenó por completo. Tras la experiencia inolvidable en el obelisco, nos dirigimos a Palermo,
un barrio famoso por su vibrante vida nocturna, sus tiendas de diseño y su increíble oferta gastronómica. Las calles empedradas, las fachadas coloridas, los murales de arte callejero y la energía creativa del lugar nos cautivaron al instante. Cenamos en una parrilla de barrio, donde probamos un asado que era pura gloria, y salimos del restaurante ya de noche. El barrio estaba lleno de vida, con gente en los bares y las veredas. Fue entonces, mientras pensaba que ya era hora de volver al hotel, que me di cuenta de algo que me dejó helada. Era de noche, bien de noche, y había muchísimas mujeres jóvenes caminando solas por la calle. Y no eran una o dos. Eran decenas de chicas, paseando, charlando por celular, entrando y saliendo de las tiendas con una actitud totalmente relajada, sin mostrar el más mínimo atisbo de miedo o preocupación. No lo podía creer. En mi ciudad, en Atenas, y en la mayoría de las ciudades europeas, que una mujer camine sola por la noche es considerado un acto de imprudencia temeraria. Siempre existe el riesgo de robos, acoso o algo peor. Por eso, la norma es que si una mujer sale de noche, lo haga siempre acompañada o se mueva en taxi. Pero lo que estaba viendo en las calles de Palermo desafiaba por completo mi concepción de la realidad. Che, ¿cómo puede ser?, le pregunté en voz alta a Elara, que estaba igual de sorprendida. No aguanté la curiosidad y me acerqué al mozo que nos había atendido. Disculpe, una pregunta, si no es molestia, empecé, un poco avergonzada. Veo a muchísimas chicas caminando solas por la calle, y ya es de noche. ¿No es peligroso? El mozo me sonrió con amabilidad. Ah, no, quédate tranquila. Argentina, y sobre todo Buenos Aires, es una de las ciudades más seguras de la región. Y este barrio, Palermo, tiene mucha presencia policial, ¿viste? Además, los vecinos nos cuidamos entre todos, hay mucha vida en la calle a toda hora. Claro, pensé, y sus palabras me resonaron con lógica. Ahora que lo mencionaba, era verdad que habíamos visto varias patrullas de la policía y muchos locales seguían abiertos, con las calles brillantemente iluminadas. El ambiente era de fiesta, no de peligro. Aún así, el nivel de seguridad que se percibía en Buenos Aires era realmente sorprendente. Incomparablemente más seguro que Atenas o muchas otras capitales europeas. Sentí una profunda envidia sana por la gente que vivía aquí. Después de esa charla, seguimos paseando por las calles de Palermo con total tranquilidad. Y durante ese paseo, volvimos a experimentar la calidez y la amabilidad de los argentinos una y otra vez. En un momento nos perdimos, y un hombre que pasaba por ahí se detuvo sin que se lo pidiéramos para indicarnos el camino correcto. Vimos a una chica que recogía una billetera del suelo y corría para devolvérsela a su dueño. Esos gestos cotidianos, que parecían tan naturales para ellos, revelaban una bondad y una honestidad que me conmovían. Esa noche, en Palermo, comprendí la verdadera grandeza de Argentina. No se trataba solo de sus paisajes imponentes, su transporte eficiente o su comida deliciosa. La verdadera riqueza era esta sociedad segura donde la gente podía vivir sin miedo, donde los vecinos se ayudaban mutuamente y vivían con un sentido de comunidad y solidaridad. Eso era lo que Argentina tenía para ofrecerle al mundo, un tesoro invaluable. Con esa fuerte convicción, emprendimos el camino de regreso al hotel. Después de nuestro increíble día en la ciudad, llegó el momento de volver al hotel cerca del aeropuerto. Nos dirigimos a la estación de Constitución para tomar el tren de la línea Roca. En la ventanilla, compramos los pasajes para el servicio rápido a Ezeiza. Una vez más, la eficiencia del proceso me recordó la alta calidad de los servicios en Argentina. El tren que llegó al andén era moderno, con un diseño aerodinámico y elegante. Con el corazón lleno de buenas expectativas, subimos al vagón. Y, una vez más, la realidad superó lo que imaginaba. El espacio interior era increíblemente confortable. Lo primero que me sorprendió fue la amplitud de los asientos. Había espacio de sobra para estirar las piernas, un alivio maravilloso para nuestros cuerpos cansados después de un largo día de caminata. Y todo, absolutamente todo, estaba impecable. No había ni un solo papel en el suelo. A la hora exacta de partida,
el tren se puso en marcha con una suavidad asombrosa. Inmediatamente, los anuncios comenzaron a sonar en español, inglés, portugués y chino. Un tren que conecta con un aeropuerto internacional, pensado para gente de todo el mundo. Esa atención al detalle por parte de los extranjeros era, sencillamente, brillante. El tren aceleraba, pero el viaje era tan suave que apenas se sentía la velocidad. Parecía que nos deslizábamos sobre rieles de seda. Un viaje así de estable y tranquilo era perfecto para familias con niños pequeños o personas mayores. Miré a mi alrededor. Todos los pasajeros estaban en su mundo, disfrutando del viaje a su manera. Algunos leían en silencio, otros contemplaban el paisaje por la ventanilla, y muchos dormían plácidamente. Nadie hablaba a los gritos ni molestaba a los demás. Una vez más, la buena educación y el respeto de los argentinos me dejaron impresionada. En los transportes públicos de Grecia, la situación es muy diferente. Conversaciones a todo volumen, gente hablando por teléfono a los gritos y, lamentablemente, basura tirada por doquier. Una experiencia que dista mucho de ser cómoda. Comparado con eso, el sistema ferroviario argentino era una maravilla. Miré mi reloj. Faltaba 1 minuto para la hora de llegada programada. Y, efectivamente, el tren se detuvo en la estación de Ezeiza justo en el momento exacto. Ni 1 minuto de retraso. Quizás para los argentinos, que los trenes funcionen con puntualidad suiza es algo normal. Pero en el extranjero, eso no es para nada común. Retrasos de varios minutos son el pan de cada día, y a veces, incluso de horas. Esta precisión y comodidad del ferrocarril argentino no podía ser solo fruto de la alta tecnología. Estaba segura de que detrás de todo esto había algo más, la dedicación de los trabajadores ferroviarios, su compromiso con los pasajeros y su profundo deseo de ofrecer un viaje seguro y agradable. Y sentí con fuerza que esa dedicación, ese corazón que le ponían a su trabajo, nos llegaba directamente a nosotros, los viajeros extranjeros, haciéndonos sentir bienvenidos y cuidados. Después de disfrutar al máximo nuestro tiempo en la ciudad, finalmente llegó el día de nuestro regreso. La inspección y el reabastecimiento de combustible del avión habían terminado, y nosotros, la tripulación, volvimos al aeropuerto para comenzar los preparativos de salida. Fue en ese preciso momento cuando un anuncio resonó por toda la terminal. No solo en español, sino también en inglés, chino y portugués. Simultáneamente, las luces principales se apagaron y se encendieron las luces de emergencia. ¿Qué pasa?, pensé, mirando a mi alrededor. La gente empezó a murmurar, inquieta. Y entonces, una sirena ensordecedora comenzó a sonar. ¿Qué estaba pasando? Estaba a punto de entrar en pánico cuando una voz firme y clara retumbó por los altavoces. Esto es un simulacro de emergencia. Se ha producido un incidente de seguridad. Mantengan la calma. La voz pertenecía a un miembro del personal del aeropuerto. Un simulacro. Por un instante, no entendí lo que estaba ocurriendo. Pero al segundo siguiente, la seriedad y la increíble coordinación de aquel simulacro me dejaron absolutamente abrumada. Todo el personal del aeropuerto, sin excepción, actuaba con una expresión de máxima concentración, siguiendo las órdenes al pie de la letra y moviéndose con una rapidez asombrosa. Algunos se agachaban para protegerse, otros guiaban a los pasajeros hacia zonas seguras, y un equipo de paramédicos atendía a heridos, que actuaban su papel con un realismo escalofriante. Parecía que una catástrofe real estaba ocurriendo. Nos indicaron que nosotros también debíamos participar en el simulacro. Siguiendo las instrucciones de un agente de seguridad, nos dirigimos por una ruta de evacuación hacia un punto de encuentro seguro. Durante todo el trayecto, el personal nos hablaba con calma y amabilidad. Tranquilos, por favor. Cuidado con los escalones. Esas palabras, en medio del caos simulado, nos transmitieron una sensación de seguridad inmensa. Al llegar al punto de encuentro, ya había una multitud de gente reunida. Ancianos, familias con niños pequeños, turistas extranjeros. Todos con rostros de preocupación. Pero el personal del aeropuerto se acercaba a cada uno de ellos, hablándoles con dulzura, intentando calmarlos.
Al presenciar este simulacro, comprendí el altísimo nivel de preparación que tiene Argentina para las crisis. Este es un país que ha enfrentado crisis económicas, sociales y de todo tipo. Quizás por eso, han desarrollado una resiliencia y una capacidad de organización para los momentos críticos que es digna de admiración. Han aprendido de las dificultades del pasado para estar mejor preparados para el futuro. Un supervisor nos explicó que, tras varias crisis, los protocolos de seguridad en lugares estratégicos como el aeropuerto se habían reforzado enormemente y que estos simulacros se realizaban con frecuencia. Sentí con fuerza que este modelo de preparación era algo que mi país, Grecia, necesitaba adoptar urgentemente. En Grecia no tenemos la misma historia de crisis recurrentes, pero nadie sabe qué puede pasar mañana. Estar preparados para lo peor, entrenar constantemente para cualquier eventualidad, es algo de vital importancia. Juré en mi interior que llevaría esta valiosa lección del aeropuerto argentino a mi país y que haría todo lo posible para mejorar la conciencia sobre la prevención y la seguridad en Grecia. Tras vivir en carne propia esa valiosa experiencia del simulacro, finalmente llegó la hora de nuestro vuelo de regreso. A través de la ventanilla del avión, contemplaba el hermoso paisaje argentino que se iba haciendo pequeño. Durante esta inesperada estadía, había tenido la oportunidad de conocer las múltiples facetas de este país. El aeropuerto limpio y confortable, la belleza vibrante de su capital, su exquisita comida, por encima de todo, la calidez y amabilidad de su gente. Todo ello quedó grabado a fuego en mi corazón. En cuanto regresé a Grecia, me puse en acción. Contacté al Departamento de Gestión de Seguridad de nuestro aeropuerto y les transmití, con toda la pasión de la que fui capaz, mi experiencia en Argentina. Al principio, no fue fácil que me entendieran. Grecia no es Argentina, no tenemos esos problemas, me decían. Pero no me rendí. Fui una y otra vez, insistiendo sobre la excelencia del sistema de prevención argentino y la necesidad de implementar algo similar. Y como resultado de mi insistencia, poco a poco, empezaron a verse algunos cambios en el aeropuerto de Atenas. Por supuesto, todavía estamos muy lejos del nivel de Argentina. Pero pienso seguir aprendiendo de esa conciencia sobre la seguridad, de ese esfuerzo incansable por proteger la vida de las personas, y seguiré trabajando para llevarlo a mi tierra natal, Grecia. Mi experiencia en Argentina se convirtió en un tesoro invaluable para mí. Y estoy segura de que esta vivencia influirá enormemente en mi trabajo como tripulante de cabina y en mi vida en general. Al pueblo de Argentina, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Volveré, sin duda alguna, a visitar su país. Y espero que, para entonces, pueda mostrarles una versión mejorada de mí misma. Finalmente, quiero decirles algo a todos ustedes que están viendo este vídeo. Argentina es un país verdaderamente maravilloso. Por favor, si tienen la oportunidad, visítenlo. Estoy segura de que, al igual que yo, quedarán conmovidos y aprenderán muchísimas cosas. En este vídeo, les he contado sobre las sorpresas y las emociones que viví en Argentina. ¿Y ustedes? ¿Qué sintieron al escuchar mi historia? ¿Qué impresión tienen de Argentina? Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Leeré cada uno de sus mensajes con mucha atención. Y si les gustó, les agradecería que le dieran un me gusta y se suscribieran al canal. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.